Sí, sí, sí. Pero le quiero bajar un poco. Ahí. Como para que no se escuche tan fuerte, porque está el ventilador. Ya deberíamos estar. Impecable. Tenerlo ahí hasta que se escuche. ¿Se escucha impecable? Me da bronca cuando empieza a saturar, boludo. No, por eso pues le bajé. Le bajé bastante. De delay, sí, siempre un poco hay. Se escucha piola, buenísimo. Muchísimas gracias ahí, Tomás Piñero. Tenemos igual acá siempre algún celular para fijarnos, pero bueno, se agradece también que nos ayuden. Que nos ayuden desde casa. Hoy en un Jorge Newbery, que lo estábamos hablando acá con la gente que vino, hay muy poca luz. Estábamos viendo eso, no sé cómo se verá la transmisión. Se nota un poco la transmisión. Está bastante bien iluminada esta banda sobre la que estamos nosotros, pero la banda del banco de suplentes tiene muy poca luz. Nada, astigmatismo, presbicia, se complica, pero vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo posible. Se me va a complicar el tema de los números, sobre todo de los jugadores de River, que por suerte igual la camiseta me ayuda, porque hace bastante contraste los números con el blanco, pero nada, muy mala la luz hoy acá en Jorge Newbery. Así que nada, como siempre les digo, bienvenidos a todos, tanto la gente de Asturiano como la gente de River que se esté sumando a la transmisión. Esperamos, como siempre, poder llevarles a los que no hayan podido venir hoy acá a Jorge Newbery el partido de la mejor manera posible, como siempre hacemos. Juega Mati Amboade, Mati Amboade es jugador de la reserva. Por ahora es jugador de reserva, en algún momento le llegará, como a todos, esperemos, la oportunidad en primera. Por ahora jugador de reserva. Este es el partido de la primera división por la fecha 9 de esta zona campeonato entre dos equipos ya clasificados a playoff, Asturiano y River Plate, en una última fecha en la que va a haber que esperar a que se den los resultados para terminar de diagramar lo que van a ser los playoffs, que si no me equivoco comenzarían este fin de semana, y la idea sería jugar un partido fin de semana, un partido entre semana, por el hecho de que van a ser al mejor de 3 partidos estos playoffs, así que va a haber que meterle pata y se va a hacer de esa manera, un partido domingo, un partido miércoles, generalmente así. Así que empezarán este fin de semana y en base a los resultados de hoy se terminarán de decretar los encuentros. Les recordamos que el primero juega contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Como les digo, veremos cómo se terminan dando estos puestos en un partido clave hoy para eso que les mencionaba. Pero bueno, no será hasta que se terminen de dar todos los encuentros que estarán determinados los cruces. Seguramente se estará subiendo ahí por Instagram. Y hablando de Instagram, les recuerdo a toda la gente que quiera, a toda la gente que pueda, como hacemos siempre, tienen en nuestro Instagram, en el link, en el perfil de nuestro Instagram, el link de la suscripción asturiana, el link a Mercado Pago, para todo aquel que pueda, para todo aquel que quiera. Tienen ahí el link. Como de siempre, agradecer hoy a Asturiano con su clásica azul, cortesía de la gente de Yaca Indumentaria. Muchísimas gracias a la gente de Yaca por bancar el futsal de Asturiano. A la gente de Daiki, hoy que es buen horario también, volvemos a repetir, 8 de la noche. No sé si trabaja los lunes Daiki, me parece que no, que los lunes cerrado.
Pero bueno, igual, les mandamos de acá un abrazo grande a la gente de Néstor Daiki por bancar al futsal masculino de Asturiano. También, que hoy sí está abierto, a la gente de Domo, arroba Domo Helados, arroba Domo Helados Florida en Instagram. Muchísimas gracias también a la gente de Domo. Y por último, como siempre, y no menos importante, mientras pasaba el grito característico del León de Vicente López, a la gente de Italia PS también, ahí ven ese parche blanco en la camiseta azul. Bueno, un asturiano que ya terminó con los movimientos precompetitivos, un River que sigue en su ronda previa al inicio del partido. Se va a venir la foto, cortesía de AT Fotografías. Ha llegado mucha gente hoy aquí a la cancha de Jorge Newbery, tanto por parte de River como por parte de Asturiano. Me alegra, me pone contento lo que les vengo diciendo a lo largo. Y es que puede ser por el tema de la luz. No hay buena luz, como les mencionaba, no hay buena luz y eso dificulta que se vea bien. No sé si tengo la cámara medio sucia tampoco. Por eso, el problema está siendo la luz, pero bueno, vamos a ir haciendo lo que podamos. Bueno, ya voy viendo cuarteto inicial. En Asturiano, un detalle que no les mencioné, hay bastante rotación hoy en el plantel por tema de amarillas, por tema de minutos. Ya en el cuarteto inicial vemos otra variante: Lozano, De Blas, Musto y Benvenuto. Por parte de River lo veo solo el capitán Acaviglia, que probablemente no esté en el cuarteto inicial, pero bueno, esperaremos unos segundos más. Como les decía, la tribuna llena hoy, tanto de la gente de la gente de River como de Asturiano. Me gusta este detalle, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, se va a dificultar bastante el hecho del relato, pero bueno, como les digo siempre, con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Bueno, se demora el inicio del encuentro aquí en Jorge Newbery, algo que puede pasar. Hay cambio de bancos, me muero. ¿Qué? Hay cambio de banco, sí, nada, es agarrar el bolso y pasarlo, pero bueno. Sigo yo acá esperando, quiero ver el cuarteto inicial de River. Por suerte ya igual algunos jugadores lo conozco. El otro día. Bueno, River que salta al campo de juego. Mira, me cerraron la boca. Con Caviglia, el capitán. El 10, Gianluca Legal. El 2, Ramos. Ataja el histórico Javi López. ¿Y quién completa el cuarteto?
El 6, ¿no? Sí, completa Fana. El cuarteto de River, entonces Fana, Caviglia, Legal y Ramos por parte de Asturiano, Musto, Lozano, Benvenuto el capitán, Facundo de Blas y como siempre Agustín Testón defendiendo los tres palos y nada, va a arrancar el partido. Los árbitros ultimando detalles, como siempre uno sobre una banda, el otro sobre la otra, el tercero cronometrista. Rueda la caprichosa idea de inicio de partido aquí en Jorge Newbery entre Asturiano y River Plate por la última fecha de esta zona campeonato y ya vemos una primera variante, suman la primera falta a River en tan solo 10 segundos de partido, una variante por lo menos inicial, ya veo ahí que se corrige. Benvenuto posteando de pivote en el doble pivot, ahora sí ya ocupando su rol de último jugador, seguramente en lo que va a ser la gestación en campo propio. Lozano que saltea, se la deja para el chino, se durmió la defensa de River, me sorprendió a mí, llegó solo el chino que se lamenta al segundo palo, estuvo atento ahí, la pelota se perdió lejos del arco que defiende Javi López y la salida de River ya se ejecuta sobre la presión incesante de Asturiano, ya conectaron ahí con Legal, la pelota que le queda a Fana, recupera Caviglia que va a buscar, llegaba al piso, Lozano para bloquear, pelea esa pelota, la recupera Fana y ya juega con paciencia sobre su arquero Sergio Ramos y ahora de nuevo Sergio Ramos, dije, mamadera. Ahí recupera Benvenuto, intenso este primer minuto del partido Sergio Ramos, mamadera. Directo al no top 10, bueno, mal sacado, ahí se movía la pelota. Era Ramos quien había hecho ese lateral, el árbitro al lado. Ramos tiene ahí la pelota, jugó de nuevo, no sé si era con Legal, que tiró un caño hermoso y se va solo. Perfecto, de atrás se la sacaba el capitán Benvenuto. Ahí le va a quedar a Legal, mano a mano con Testón. Y les dije, un arranque intenso aquí en Jorge Newbery. Gianluca Legal que pone el 1-0 para River. En minuto 07 recién de arrancado este partido. Bueno, un palo y palo en el primer minuto. Termina con la ventaja parcial para River, que tiene un gol y una falta. Asturiano todavía sin ninguna falta. Pero como les decía, vemos un inicio de partido bastante intenso. Ambos equipos saben que tienen que sumar de a 3 para asegurarse puestos, podría decirse, convenientes en lo que va a ser la disputa del playoff que va a arrancar este fin de semana. Pero bueno, como siempre les digo, todavía falta muchísimo y mucho más ahora que el gol de River llegó apenas pasado el primer minuto del partido. Ahí intentaba Asturiano la salida, conectar Benvenuto en su rol de último con Musto, con Pepo en su rol de pivot. No lo conseguía con el control. Ahí se iba la pelota, el árbitro estaba al lado, decía que no. Ramos es quien llega hasta la línea de fondo. Lo acompañaba Musto. Bueno, estaba al lado el árbitro, así que seguramente habrá visto mejor que nosotros. Para mí se había ido. Testón que canta la 3. Y no logra ahí conectar con Musto. Se le escapa larga esa pelota por línea lateral. La banda más cercana a la tribuna, los que hayan venido a Jorge Newbery conocerán. Y ahí Caviglia, el último, el eje de todas las posesiones de River, que ahí controla mal, lo presiona Pepo, juega sin embargo con Ramos, paralela sobre la banda con Fana, a Fana lo traba el chino, de Blas que se lamenta porque no pudo hacer efectivo ese quite, va a ser lateral para River en 10 metros de campo propio. Bueno, Fana que se la lleva hasta casi la mitad de la cancha y Caviglia ya con tranquilidad avanzando el ataque de River. Ahí Fana que conectaba con Legal, recuperaba a Benvenuto, la juega para Lozano que inventa una chilena para salir de esa presión. Pepo que insistía sobre Caviglia, la pelota le queda a Javi López que intentaba con Legal, saca la contra el capitán Benvenuto que intentaba la pared ahí con Pepo que de cara externa trataba de volver de primera sobre la marca de Caviglia que lo anticipaba, recuperaba esa posesión a medias porque el lateral fue para Asturiano. Ahí recuperó Caviglia la pelota que le queda a Gianluca Legal que postea y va a reiniciar el ataque con Ramos. Ramos que conecta con Caviglia, Caviglia giraba y tiraba un taco.
Y ahora palo y palo el partido. Palo y palo del partido en estos primeros 3 minutos. 16:58 marca el tablero. Bueno, el chino que hacía despacio ese lateral para que, con la intención de que el capitán patee, el del otro equipo, Cabilia, estaba atento, anticipaba. Sin embargo, la pelota sigue siendo para Asturiano Lozano, que ya juega con el capitán, con Benvenuto y Bembe, para De Blas. De Blas que se equivoca, no sabe si jugar o no, la pelota viene al medio, Gianluca Legal, que pone el 2-0 para River, un error en la salida del chino que dudó. La pelota le quedó a Ramos, gentileza de Ramos para Gianluca Legal, que pone el 2-0 para River en 16:37, doblete del 10 en la primera rotación de cuarteto. Cambio en Asturiano, cambio en River. En Asturiano ingresaron Tincho Fernández, que vuelve a jugar, lo propio Santino Pichi, 9 y 24 respectivamente. Completan el cuarteto Fede Fimara y Alfonso Vega. En River el 19 Alonso, el 5 Leichner, el 16 es Gutiérrez y completa el 8 Pucheta, si no me equivoco. Ahí recuperaba Fernández, de cabeza la pierde por el lateral, allá en 10 metros, casi 10 metros del campo de Asturiano. 16-17 marca el tablero y River moviendo este lateral. La pelota que le queda a Alonso. Alonso trataba de rebotar con Pucheta. Uno que bajaba a darse más lugar, el otro que entendía que podía ser más profundo ese lateral. Y ahí la salida de Asturiano, que saca la contra. La pelota le queda a Tincho, que trata de postear y girar. Acumulaba a todos los jugadores River para tratar de evitar ese giro de Fernández. Un pivot de oficio que tiene hoy Asturiano en esta segunda rotación, en este segundo cuarteto, que ahí recibe, gira y recuperaba igual el 5 Leichner, y la salida ya es con Javi López. Ahora sí sube la presión de Asturiano. La pelota la tiene Pucheta, Pucheta que juega la paralela, Pichi que intentaba anticipar a Gutiérrez, se ensuciaba ahí la posesión para los de Núñez, y Santino que ya trataba de apurar ese lateral con Fernández, se equivoca, la recupera Gutiérrez y es la primera falta para Asturiano en 15:34, iguala en faltas a River, y un Asturiano con intenciones de presionar la salida de River, que sin embargo sabe salir muy bien de ese asedio. Ahí recuperaba la pelota entre la presión de Fede y Tincho, anticipaba Fon, que recupera esa pelota, busca el disparo, pone las manos Alonso sobre su cuerpo, igual giró y pegaron ahí. Llega la segunda River y cambio de cuarteto para manejar esta pelota. Lo que les decía, un inicio intenso del partido, el palo y palo que quizás no le conviene tanto a Asturiano, que sí tuvo chances igual. Recordamos ese tiro libre rápido que jugaron, llegaba bien al segundo palo el chino, pero bueno, ese palo puso en 2-0 a River en tan solo 4 minutos, recién arrancado el partido. Como siempre digo, todavía queda muchísimo, el partido es muy largo. Benvenuto ya tomando carrera para hacer ese lateral, y no hubo preparada, no hubo rotación, nada, esperaba eso River. Benvenuto que buscó arco directo, pone el 2-1 para Asturiano en 15-17, y lo que les digo, el partido va a pasar por un montón de facetas a lo largo de estos 40. Ha parado, ahora Asturiano a un gol de empatar una vez más este encuentro, y recién pasaron 5 minutos del partido, así que como les digo, muchísimas facetas. Ahí Pichi que de espalda jugaba para Fimara, Fimara parecía que le hacían falta, no lo ven los árbitros, el lateral va a ser para River, en los pies de Leichner, y Leichner que juega para el experimentado Javi López, que
que intentaba la salida, la pelota le queda a Tincho, juega con Fon, no se animó a buscar arco Fernández y ahí ya recuperó River sobre la salida, bueno, pone el cuerpo y se deja caer Pucheta sobre la presión de Fon, cayó, cobraron full, el duelo de ochos entre Vega y Pucheta, llega a la segunda falta, si no me equivoco, River, sí, 2-2 me aparece en la mesita del cronometrista y River saliendo de la presión, haciendo efectiva, no llegaba Gutiérrez a esa pelota hacia el fondo y ya la salida es de Testón que busca con Tincho, se pasa Tincho, se pasa Alonso, la pelota se pierde por línea de fondo, es saque de arco para River en las manos de Javi López y Asturiano que sigue proponiendo la presión, Tincho, la marca, Tincho, dejando bajar esa pelota y con el primer viaje ya empieza a subir líneas, seguramente sea una de las maneras, ya lo vimos con la recuperación de Fon antes, con ese tiro libre que terminó en el gol, probablemente sea la manera de lastimar a este River que con la posesión y una presión no tan incesante se sabe manejar muy bien con las rotaciones, así que probablemente sea ese el camino estudiado por Valvidares. 14-16, estamos aquí en Villarreal, si no me equivoco, el barrio de Villarreal, en la cancha de Jorge Newbery. River proponiendo con Javi López algo que les menciono en todos los partidos que hace Asturiano y que lo hacen muchos equipos del futsal, que cuando un lateral es muy bajo sobre el campo propio y el otro equipo presiona, como lo hace Asturiano, como lo hacen la mayoría de los equipos, el arquero se para como quinto jugador para ver cómo presiona, cómo defiende el equipo rival esa salida y generar un espacio más, un jugador más, por eso el 5-4 es algo que lo hacen todos los equipos del futsal y Asturiano al hacerlo sabe cómo defenderlo. Ahí Coqui que conectaba con Tincho, Tincho que gira, le llegaba la marca de Gutiérrez y le quedaba a Fon, sin embargo esa pelota que juega con Coqui recién ingresado, traba entre Gutiérrez y Leichner, se completa el cambio de cuarteto en Asturiano, la tercera rotación, Cantarela, Soiza, Verdún y Marani, y está viendo cambio de cuarteto también en River que por ahora fue parcial. Bicho, Juanchi pidiendo la distancia. Y en River todavía está en el campo Alonso y ya ingresó Romero, el 7 Paredes, el 20 Vidal y del cuarteto anterior. Bueno, la distancia que no se respetaba con el juez al lado, sin embargo buscaba bien el arco Juanchi, buena respuesta de Javi López, ahí anticipaba a Nico y saca la contra, se ensuciaba ahí en el medio de la pelota, traban entre uno, traban entre otro, la recupera Tincho, se ensucia, le quedan al lado de River, la pelota era para Caruso, que completaba el cambio de cuarteto en River, el tercero en la rotación, 13-21 por jugar, tan solo 6 minutos 40 han pasado en este interesante partido que tenemos aquí en la victoria parcial de River por 2-1 y Testón que ya se la bajaba ahí a Coqui que busca la pared con Tincho, Nico que tiraba el sombrerito sobre la banda, no llega a ver bien, se le pierde por línea de laterales, bueno igual el recurso Marani lo suele hacer bastante seguido, ese sombrerito de primera y ahí la salida de River con la presión de Asturiano, el 7 era Paredes que juega para Romero, encuentra salteo, recibe en la entrelínea, sale. Lo acompañaba bien Tincho que juega para Testón, Testón que la va a tener que sacar lejos de su arco, pero fue buena la presión de Asturiano, fue buena salida también la de River sobre ese asedio. 1 marca Javi López, 1. Y River que ya sale en los pies de Romero, Romero que juega para Paredes, Paredes para Vidal, la mueven los pibes de River, ahora sube la presión de Asturiano sobre los viajes y el error de los controles, encuentra una vez más el salteo y lo mismo que les digo siempre, esos salteos que producen el hundimiento del equipo que defiende, bueno, ahora proponiendo el mano a mano Romero y Asturiano ahora defendiendo en su propio campo, trataban de conectar con Vidal con esa cucharita hacia el córner, era Paredes el que intentaba, era Cantarela el que acompañaba, se pierde por línea de fondo esa pelota y ya la baja Testón con Coqui,
que buscaba también ese sombrerito, la pelota le queda a Marani, que va a llegar, estaba atento, Javi López le rebota sin suerte esa pelota a Coqui, que fue bueno igual. Ahí la búsqueda de Cantarella proponiendo el mano a mano. Y ahora sí sale River, no controlaba bien Romero de zurda ese control orientado, se le perdía por abajo de la suela esa pelota. Bueno, cosas que pueden pasar y lo que les digo, son esos errores también que se provocan por la presión, ¿no? Esa presión que es justamente para eso, para generar el error rival. Como acaba de pasar con Coqui, que erró un pase, la pelota le queda a Alonso, buena respuesta de Testón. Lo que les decía que había pasado con River, pasó con Asturiano, la presión que trata de provocar el error del rival más que el quite. La pelota le quedaba a Marani, no vi. Habrá sido una cortina o algo que no llegué a ver. Suma su tercer falta. Asturiano, me perdí con el viaje y no vi si había sido una cortina o algo. Camiseta me dicen acá. Bueno, y Ramos que ya juega para Paredes. Paredes que trataba con Caruso en la entrelínea. Bueno, los árbitros dicen que era para el River. Y ya salía entonces ahí el lateral de Paredes que juega con Javi López. Javi López que busca con Caruso, que postea y rebota con Romero. Romero hace lo propio con Vidal. Vidal con Paredes. Ahí la tiene Caruso, la mueve River, hundió la presión. Asturiano, ahí se ensuciaba, recupera, Coqui la saca. Perfecto, perfecto. Me gusta esto de la tribuna llena porque es como les dije, siempre que pasó con equipos rivales, el empuje se siente desde adentro en el aliento a los jugadores, se siente ese empuje, así que espero por un final de partido en el que las tribunas empiecen a tener que demostrar su porcentaje de protagonismo. Ahí recuperaba Lozano que busca arco, la pelota incrusta al travesaño, esto que les digo, la presión generando los errores, se la encontraba Lozano que buscaba, ni dudó. El disparo que reventaba el travesaño defendido por Javi López. La suerte de los arqueros y los palos bendecidos. Bueno, por ahora tuvo una Javi López. Y ahí Asturiano defendiendo adentro de su área. Hubo cambio de cuarteto también. Bueno, River que toca donde quiere. Y otra buena respuesta de Testón. River que inventó una pared adentro del área de Asturiano. Y hay cambio de cuarteto también en River. Vuelven a ingresar los primeros cuartetos de ambos equipos en la rotación. Ahí anticipaba Benvenuto, la pelota le queda a Pepo que jugaba hacia el medio, nunca hacia el medio. Yo creo que intentando encontrar la entrelínea con De Blas, que estaba todavía posteado sobre la otra banda. Caviglia que busca largo con Gianluca Legal. Supera al 10 de River esa pelota. Y va a ser para Asturiano. Voló una amarilla ahí, no llegué a ver. Y De Blas ya jugando ese lateral con Benvenuto. Y Benvenuto que va a tener que buscar directo con el posteo. Anticipaba el jugador de River y ahora sale la contra. Quedó mal parado Asturiano. La metía Ramos de cabeza. ¡Vamos, Mati! Me fui yo también. La metía Ramos desde el córner. Cabeceaba Ramos. Pensé que se había ido, la pelota seguía. Me distraje, iba a ser saque de arco para Asturiano. Bueno, y Testón cantando la jugada y ya buscaba con Pepo. Bueno, pensé que se la había dado contra la reja. Nada, ya se para Pepo. Desde acá no veo bien. Bueno, ya la salida sale. Bueno, hoy estoy. Caviglia buscando con Fana. Fana que llega. Testón ahí que ya bajaba para el chino, que giró para un lado y para el otro, limpió dos jugadores, recuperaba Caviglia y sale otra contra más para River en los pies de Ramos, que engancha hacia el medio, va a buscar arco, dispara, bloquea a Benvenuto, la pelota le queda a Caviglia, que buscaba conectar
con Fana en el posteo. 9:22 indica el tablero. River moviéndola, le quedaba ahí esa pelota a Testón, que ya juega para el chino que trataba de bajarla con Pepo. No estaba cómodo para poder bajar esa pelota. Ahí la presión se hacía efectiva, no se conectaba esa pared entre Caviglia y Ramos. Ahí el árbitro indicándole seguramente a Gianluca Legal que tiene que dejar la pelota en su lugar. El chino que ya conecta con Pepo. Buena esta de Pepo, ya intentando la media vuelta, sabiendo que no tenía ángulo ni descarga. Está bien, finalizar, la importancia de finalizar, lo mismo que les digo siempre. Y Javi López ya bajando para Fana. Fana rebotando con Caviglia, el eje de la salida de River. La pelota le quedaba a Legal, que recibe todos los tiros y gira todos los tiros. Otra buena respuesta de Testón, le sumamos la tercera, cuarta y de arco a arco de la respuesta de Testón a los brazos de Javi López. Legal que se la bajaba a Caviglia, llegaba bien Pepo para la cobertura. Va a ser lateral para River ahí en 5 metros del campo de Asturiano, en los pies de Caviglia. 3 faltas para el lado de Asturiano, 2 faltas para el lado de River. Esa pelota flotadita de Caviglia a Ramos, que la agarraba hermosa. Tocaba evidentemente en algún jugador asturiano porque los árbitros marcan córner. Bicho de Blas para pararse sobre la pelota y que tenga que indicarle la distancia al juez y dar la orden. Acomodado ya Asturiano para defender esta pelota que le queda a Caviglia. Le venía picando esa pelota que es, la verdad, para los que alguna vez la usamos, muy mala. Pica, vuela, rebota para todos lados, lo van a ver a lo largo del partido, como recién a Caviglia. Generalmente alguna pelota con un poquito más de peso no le pica así como le picó. Pero bueno, nada, detalles. 8:17 el tiempo que le resta a esta primera etapa aquí en Jorge Newbery. Legal que recibía esa pelota, trataba de manera efectiva esa pisadita para Fana. Fana que rebotaba con Caviglia, la mueve River, lo que les dije, cuando la presión de Asturiano no es incesante, River se encuentra cómodo, sabe mover la pelota, sabe rotar. Y ahí, cuando subió la presión de Asturiano, provocó el error en la salida. Caviglia que no encontraba pase. Asturiano que pasó de una defensa en mitad de cancha a una presión en 10 metros, provocando el error. Ahí está la clave, definitivamente, del partido. Bueno, Tincho que se desentendía del lateral de Fede, que igual era al área. Territorio de Javi López. Y River ya haciendo esa salida en la que les digo, ¿ven? Cuando Asturiano presiona, la salida le queda. Y bueno, ya es la contra para River, Gianluca Legal. La pelota que pega en el palo, le queda a Caviglia, bloquea a Fede. Esa pelota que no toca el techo, Fon que la tira lejos de su arco. Y ahora Asturiano que tiene que acomodar esa defensa. Bueno, el travesaño que había salvado antes a Javi López, ahora a Testón. La bendición de los palos para el arquero. Una ayudita. Ahí estaba atento Pichi para recuperar en entrelínea. Le queda el mano a mano sobre Caviglia para un lado y para el otro. Intenta de zurda. Bien el Pichón. Bien Santino. Confianza. Contra uno de los más experimentados de River. Le propuso el mano a mano. 7 minutos clavados le quedan a este primer tiempo. Y River con cambio de cuarteto en la rotación. Ya había hecho lo propio Asturiano hace un rato. Pucheta, que juega para Romero, ahí se ensucia la pelota, no le cobran los fulls a River, le queda Romero, que juega el segundo palo, con Pucheta no, perdón, era el 7, con Paredes, que lo volvió loco a Testón en vez de patear al arco. Bueno, ya se recuperaba Testón.
Marani proponiendo ahí el mano a mano. No le salía, no veo por qué jugador, bueno, esto de la banda es complicado. Pucheta con la salida, ahí presionaba a Coqui. Ahí sin full que está de espalda. Y Javi López que despejaba esa pelota a donde sea. Paredes, Pucheta, Caruso y Vidal, si no me equivoco. No, y Romero, el cuarteto de River. Recupera ahí Romero. Y estaba atento Tincho para hacer la cobertura. Bueno. Parecía ahí haber una mano en la cara de Tincho Zoiza. Se agarraba la cara a Romero, se dejaba caer. El árbitro compra. Llega a su cuarta falta Asturiano en 6-14 por jugar. Bueno, ahora estar atento a este leve condicionamiento. Y Paredes para jugar esa pelota en la salida de River. Paredes que ya juega con Pucheta. Pucheta que rebota para Paredes. El control orientado de Romero que lo hace todos los tiros para hacerse lugar en la entrelínea. Ahí recuperaba. Llegaba bien Zoiza para ensuciar esa pelota que se encontraba a Testón. Y ya la juega ahí para Tincho que amaga hacia afuera y va hacia adentro. Juega con Juanchi. Juanchi que también sobre la presión de River decide tirarla lejos de su campo. Y Pucheta con la pelota. Pucheta con Romero. Romero con Paredes. La mueve de River. Espera Asturiano en mitad de cancha. Y ahí empieza a subir la presión sobre el error y sobre los viajes. Romero tratando de buscar con Caruso. La pelota se perdía por línea de fondo. Últimos 5:35 de este primer tiempo. Y Testón buscando con Marani. Que recibe. Traba sobre Romero, saca la contra, le tira la pierna, suma 2 faltas. Perfecto, perfecto. Ahí lo de Marani, sumando faltas en contra. Suma una sola, llega a la tercera River y va a ser un buen tiro libre para Asturiano. Una vez más con el ingreso del capitán para trabajar el laboratorio. Bueno, Tincho que jugaba para Coqui, Coqui que buscaba arco, buena respuesta de Javi López. La movía rápido Asturiano tratando de finalizar. Defiende bien las pelotas para River. Y Zoiza ya buscando con Benvenuto la volea, no la agarraba tan bien, era bueno el intento. 5 minutos 14. Le quedan a Asturiano para tratar de encontrar el empate antes del entretiempo. Sin embargo, queda todavía muchísimo más tiempo en la segunda etapa. Bueno, River trabajando muy bien las dualidades. Ahí la paralela entre Paredes y Romero, que acompañaba a Verdún para evitar que se concrete, pero las labura muy bien River. Esas dualidades, bueno, Juanchi ahí que no encuentra pase, va a tener que despejar esa pelota y ahí sí sube la presión de Asturiano. Paredes jugando con Pucheta y Pucheta que conecta con Caruso, rebota con Paredes, llega al segundo palo Romero. Estaba atento Marani para llegar, tuvo que intentar con su menos hábil el 3 de River y el saque de arco para Testón, que ya la bajó con Coqui, que no puede controlar bien y ahí sube la presión de River entre Pucheta y Caruso. Le impedían el paso a Cantarella, que ya juega con Verdún, y Verdún con Zoiza, que no puede rebotar, la pelota le queda a Romero, y es el 3-1 para River en 4:27 por jugar de esta primera etapa. Como les digo, la presión que genera los errores, de eso se va a tratar este partido, de la presión y de tratar de que el rival se equivoque. Ya lo hizo River, ya lo hizo Asturiano. Por ahora son 3 para los de Núñez y 1 para los de Vicente López. ¡Dale, Tincho, dale! Y River ya sobre la salida. Y de Javi López a Testón. Ahí Tincho la dejaba pasar esperando el ingreso de Cantarella, no se entendían, es lateral para River. Hay una nueva rotación en el cuarteto millonario y esa pelota ya era para Javi López, llegaba bien con el viaje de la presión Marani
Y ahora el lateral en 10 metros es para los nuestros. Bueno, la distancia. Coqui que se la deja a Tincho, Tincho que busca a Marani, se ensucia la pelota, le queda a Coqui, no vi si fue arco o córner. Le dice el árbitro, no patee la pelota, bueno, tiene que ser para los dos lados igual. Últimos 4 minutos de este primer tiempo. Javi López con el saque de arco hundiendo a la presión de River. Ahí rebotaba Legal con Caviglia, ahí empieza a subir la presión de Asturiano sobre los viajes de River, que hace lo que quiere en campo rival. Leixner era quien desparramaba a Cantarella, después buscaba, se perdía sin peligro para el arco de Testón. Un primer tiempo que nos dejó, como les mencionaba, recién arrancado, pasajes diversos, interesantes del partido, palo y palo, posesiones, jugadas preparadas. Maraña apurando para De Blas. Era la mano que ponía Fana, que debería ganarse la amarilla. La saca del bolsillo el juez. No. Bueno, esa jugada que tendría que haber sido amarilla, evitando la contra y una mano intencional, pero bueno, los árbitros no lo entienden así. Va a ser otra jugada para otro tiro libre desde la misma zona que el anterior para Asturiano en 3:25 por jugar. Tomándose sus tiempos, River que llega a la cuarta, iguala en faltas Asturiano. Comanda el capitán Benvenuto esta pelota parada. Lozano en el primer palo molestando, De Blas en la entrelínea preparando la cortina. El juez esperando que el arquero maneje la barrera. Buscaba con el control orientado el arco Coqui, no encontraba. Es córner igual para Asturiano, lo va a hacer Lozano, Lozano para De Blas. De Blas que se la dejaba a Benvenuto, una variante que hace siempre Asturiano sobre los laterales en la derecha del ataque, en vez de ser el primer jugador, en este caso era De Blas, el que dispara, la toca para el que está en el eje, último jugador, en este caso el capitán Benvenuto, que ya hizo algunos goles con esa jugada preparada. Recuerdo alguno en cancha de Sideco, alguno en esta cancha aquí también. Presionaba bien Lozano, llegaba a Tincho Fernández, hacía lo propio también Javi López al piso para evitar ese posteo. 2:53. El tiempo para que termine la primera etapa. Aquí en Jorge Newbery, De Blas que canta la jugada, Bembe, Bembe. Y Testón que sale apurado, tratando de despejar, trataba de controlar Tincho Fernández, no podía, era muy fuerte esa pelota y a media altura. Y la salida de River ya en los pies de Caviglia. Caviglia jugando con Fana y Fana rebotando para Caviglia que busca largo para Leixner. Atento estaba Testón que ya saca la contra con el chino. De Blas que rebota para Lozano. Me parece que Testón no podía, no sé si había rebotado en algún jugador de River. Y el lateral ahora para Asturiano en los pies de Lozano, que ya rebotaba con Benvenuto. Bembe con el chino que buscaba paralela con Tincho. Se ensucia la pelota ahí en el medio. Estaba atento Lozano que tiene un sombrerito y sale sobre la banda. Pone el cuerpo Fana para ganar esa posesión. Fue bueno igual el intento de Nico Lozano ahí por tratar de sacar esa contra. Sobre todo atento en la entrelínea para evitar la progresión. Caviglia buscando a Leixner, lo acompañaba De Blas que trata de apurar todos los laterales. Y lo hace siempre eso el chino, me encanta, apurando los laterales. ¿Cuántas veces se le vas a decir? Eso tendría que ser amarilla. Algunos jueces la sacan porque es evitar sacar la contra. Le explica eso el juez, que explica y explica. Calculo que tendrá ciertas paciencias en este primer tiempo que no tendrá en el segundo. Espero que así sea.
Últimos 2 minutos de partido, De Blas y Benvenuto, Benvenuto y Lozano que va a tener que proponer el mano a mano. Ahí postea, le llega el apoyo de la marca de Lechner y ahí sí pudo rebotar con De Blas con Testón y Testón que vuelve a jugar con De Blas buscando la paralela con Benvenuto, el doble posteo de Asturiano en estos últimos minutos. Doble, lo que canta Benvenuto, Tincho Fernández y Benvenuto en el doble posteo, un pasador De Blas y un proponedor de mano a mano Lozano. Es la clásica estrategia del doble pivot. Ahí recibía Fernández con los brazos, Caviglia con los brazos, no compra el juez con esa falta, minuto 29 para el final y Caviglia que buscaba, no lograba hacerse con esa pelota de Benvenuto. Romero que juega para Legal que gira todos los tiros, se amaga para un lado y para el otro. Y Legal que pone el 4-1 para River, suma su tercero en la cuenta personal, gira para todos lados. Gianluca Legal, la falta de 1-11 para que termine esta primera etapa. Y la salida ya de Asturiano con Lozano, todavía resta todo el segundo tiempo. Lozano que jugaba para De Blas que rebotaba con Tincho Fernández, De Blas que juega rápido para Benvenuto, ahí recupera River. Sacaba la contra con Pucheta que jugaba para Caruso, se pierde sin peligro para el arco de Testón. Ahí está, el 4-1, todavía no lo marcaban en el tablero. Últimos 50 segundos para el final de esta primera etapa. Testón bajándola con el chino y el chino ya buscando con Tincho. Bueno, le ponían los brazos para todos lados. Se enoja Tincho con razón. Ya es la tercera que no lo dejan girar. Vamos, juez, sacá la amarilla que tiene que sacar. Llega la quinta falta, River a falta de 45 segundos y va a tener una linda Asturiano para manejar. Ah, ¿la trajiste? Llega la quinta a River. No sé si voló alguna amarilla por ahí. Vamos a ver cómo la labura Asturiano ahora. Esta de un perfil más favorable. Hay más derechos que zurdos. Bueno, vamos a ver si es también por otra jugada preparada que llega como el primero, el segundo. Y Coqui Cantarella que comanda esa jugada, bueno, la deja, se acerca Benvenuto que busca, y como les dije, igual que el primero, el segundo, Benvenuto disparando directo al arco, el segundo en su cuenta personal para el capitán, pone el 4-2 para Asturiano, falta de 43 segundos para el final de este primer tiempo, y ojo porque River está en quinta, así que es un buen momento para presionar. Asturiano todavía tiene 2 faltas para cometer, River tan solo una, así que es un buen momento para apretar el acelerador, pero teniendo cuidado con esto, con que River también juega y River también propone. La pelota de Caruso que jugaba para Romero. Y últimos 30 segundos de esta primera etapa y sigue. Bueno, no hubo el triple posteo, bueno, el 5-4 con Testón, que tocaba esa pelota con Pucheta. Sí, lo ve el juez que estaba cerca, desviaba en Pucheta. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano para estos últimos 25.
Bueno, últimos 25 segundos. ¡Amarilla fue! Bueno, voló una amarilla ahí para Pucheta, no entendí todavía por qué. No me acuerdo si era lateral o tiro libre. Corner. Ninguna de las dos. Corner, ahora me acuerdo. Patea Testón, toca en Pucheta, que habrá sido por eso el reclamo excesivo de Pucheta que se ganó la amarilla. Y Lozano, que la dejaba para Tincho. Ahora sí le queda a Tincho, era a De Blas que le quedaba, pone el cuerpo. Tincho, Fernández, ahora sale la contra para Asturiano, últimos 16, últimos 15. Perfecto, Tincho que tiene falta para sumar. Perfecta la presión de Asturiano, bien esa presión de Asturiano. El empuje. Bueno, Javi López que evitaba ese apuro de River conteniendo la pelota. La mete al Mendo Lozano, le queda a Lozano que postea. Últimos 7 segundos, la mete de taco, no llegaba nadie al medio, fue buena esta de Lozano y van a quedar 5 segundos de este primer tiempo. Tiene que ser finalización directa. Lozano buscando a Benvenuto, lo agarraban a Benvenuto, lo dejaban caer, lo reclama todo el banco asturiano. El juez que va a hablar con el banco por el reclamo excesivo, pero no lo dejaban girar ahí a Benvenuto entre el doble de 19, entre el duelo de 19, entre Alonso y Benvenuto. Le va a pedir eso el juez. Javi, trajiste la mano, Javi. El árbitro hablando y hablando con Valviares, como le digo, por el reclamo excesivo. Y al final del primer tiempo aquí en cancha de Jorge Newbery en el barrio de Villarreal, River 4, Asturiano 2, resta todavía muchísimo tiempo. Nosotros nos reencontraremos para la segunda etapa.